Vamos a leerlo ahora. Segunda de Pedro, apóstol Pedro. Vamos a leer el versículo 8, 9 y 10 para que se entienda mejor. Pero tiene que decir del capítulo 2. Tú lo dijiste. Vamos a leer en San Pedro Apóstol, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Vamos a leer esos 3 versículos para que se pueda entender más sobre qué es lo que queremos hablar. Pero en realidad, el versículo que vamos a estudiar es el versículo 9. Pero como es un versículo cortito, para que de esa manera podamos darnos cuenta sobre qué y a qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla en el versículo 9. Vamos a leer el 8 hasta el 10. Porque este justo que residía entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio? Y especialmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces no temen decir mal a las potestades superiores. Como sucede en nuestros días, tú puedes darte cuenta que estamos viviendo lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes ideas de seguir los mandamientos de Dios, de cuidarte de las cosas que Él dice que no se deben hacer, pues entonces tu corazón va a estar afligido y dolido y llorando todos los días. ¿Ante qué? Ante la situación que estamos viviendo. No hay una persona ahora mismo, prácticamente buena o mala, con la que tú tengas una conversación que no se hable del tema, de la situación que estamos viviendo, de lo perdido que estamos en el mundo. Y ese versículo 9, lo voy a leer de nuevo. Ahora voy a leer solamente el número 9. Oye como dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio? O sea, si nos ponemos a ver aquellas personas que viven bajo una doble cara, que vienen y te dicen una cosa de una manera, pero en la otra te dicen a ti, si tú tienes el chance de descubrirlo, porque a veces tú no lo puedes ver. Y esa es su grandeza, esa es la grandeza de ellos. El creer que como a nosotros no pueden engañar, pues, como no creen en Dios, no le importa nada más. Lo único que a ellos les importa es venir donde ti, darte un buen saludo, como dijo el pastor Guyún hoy, ¿cómo tú estás, mi hermanito? Pero automáticamente da la espalda, como tienen doble vida, pues entonces, ¿cómo te dicen? ¿Tú viste cómo está la hermana de fea y de gorda y qué? ¿Te entiendes? Entonces, ese es el asunto que dice aquí Pedro sobre el justo y el injusto. O sea, el justo sufre porque él está estudiando la palabra de Dios, sabe cuál es el castigo que viene, sabe que las cosas no están tan lejos y le da pena, su corazón sufre, porque ante los pensamientos y las propias opiniones de aquellos que están a su lado, creyendo que ellos son los que más saben, viven engañando. Dice
Pablo que vivirán engañados, Ah, dice que vivirán engañando y siendo engañados. Y si te pones a ver el día a día que viven, tú te das cuenta que Dios no miente en su palabra, Dios no falla en su palabra. Dice que van a estar bajo castigo hasta el día del juicio. Tú te das cuenta que tú hablas con ellos media hora y te dicen 50,000 cosas negativas. ¿Qué le pasó esto? ¿Qué le pasó aquello? ¿Qué le pasó esto? ¿Qué le pasó aquello? Y aún así, tú le hablas de la palabra de Dios, y al tener ellos dobles caras, lo único que hacen es que cuando tú das la espalda, que qué es lo que tú te crees. ¿Y qué es lo que se cree eso? Que era esto, pero a ellos se le olvida que están diciendo de que tú eras. Y la bendición de Dios, oye, cuando dice ahí, dice, protege al justo y lo va liberando. O sea que todas las cosas que tú eras van quedando donde en el pasado, lo va liberando, lo va liberando, lo va liberando. Y la liberación de Dios viene es para el justo. El injusto no va a recibir la liberación de Dios porque no cree en Dios. Y para tú recibir las bendiciones que Dios da, tienes que creer en Él. De lo contrario, tú vas a seguir recibiendo las bendiciones del diablo, de Satanás. Y las bendiciones de Satanás son increíbles, son tremendas, porque Satanás te hace conseguir 2,000 pesos, pero en las cosas que te envía, tienes que gastar 3,000. Los hijos no te obedecen. Todos los días tú tienes un problema con tus hijos. La esposa no se te sana, tú no sales de un problema en el trabajo. O sea que esas son las cosas de Satanás. Esas son las cosas que Satanás ofrece. Cuando hablamos del otro lado, que es del Creador, de nuestro Padre, de Jehová Dios de los ejércitos, tú vas a poder ver que Jehová te da un trabajo, y si viene algo, tú lo resuelves como tan fácil. Si hablamos de la casa, de la pareja, del hogar, también van a haber cosas. Y la mayoría de las cosas que llegan al hombre justo, casi siempre son provocadas por el injusto. ¿Y cómo dice Jesucristo? Jesucristo dice, es imposible que no vengan tropiezos. Pero dice también en la partecita que le sigue, dice, ay de aquel por quien tropiece unos de los míos, porque mejor le es que se ate un bloc amarrado a una cadena a su cuello y se lance al mar, al fondo del mar. No dice de calorilla, no, al fondo. O sea que ya tú sabrás cuáles son las cosas que vienen en el juicio final para aquella persona que se mantiene en el camino equivocado, que no es el del Señor Jesús. Señor, en este día que acaba ya de culminar, nosotros te imploramos que tú tengas y continúe teniendo misericordia de nosotros. amén. Y que nos ayude a permanecer bajo tu manto, a guiarnos por tus ángeles, implorándote, Padre eterno, que aunque la puerta y el camino sea angosto, pues la fuerza que tú ofreces a tus hijos, aquellos que de corazón te buscan, vas a parecer un camino ancho. Llénanos de fe y de esperanza en este momento, y vamos a orar para que la grandeza divina de tu Santo Espíritu nos acompañe durante el resto de esta tarde. Vamos a escuchar la oración en la voz de mi esposa y hermana Jocelyn. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea por siempre tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este día de reposo que tú nos has regalado, en el cual, Señor, hemos meditado en tu grandeza. Gracias, Señor, porque pudimos ir al templo y escuchar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra cada día nos ayude a corregir las cosas que no están bien. Que cada día podamos fijar nuestra vista en Cristo Jesús. Bendícenos, bendice a nuestros familiares, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos. Permite, Señor, que tú puedas tener cuidado de ellos. Bendícenos el resto de esta noche, que tu Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Te lo pedimos y te lo suplicamos